un honor, no nos cansamos de decirlo, de recibirlo a él, porque él habla y nosotros estamos como fascinados en una clase de, no solamente de política. Hoy vamos a hablar, Álvaro, además de darte la bienvenida, ya el tema es que vos hables de riqueza y de desigualdad. Yo me parece que me precisaría un termo y un mate y sentarme así. Y media hora más de programa por lo menos. Media hora para escucharte hablar, porque no sé por dónde vas a arrancar, pero obviamente si hay algo que divide a la humanidad es esta falta como de criterio en los pocos que son ricos y en los muchos que le falta todo. Sí, ya le pusiste un gran titular, ¿no? Bueno, buenos días. Y gracias por el saludo de cumpleaños a Ivana que nos está mirando. Fue compañera de esta casa, además, sí, por otra parte. Bueno, le había puesto de título Los dueños del mundo, ¿no? Y el peligro de los 1000 millonarios. En realidad, lo que decía Flor recién tiene que ver con un informe, además, o sea, ya tenemos datos, ¿no? No es que estemos improvisando. En las Naciones Unidas, la asamblea que acaba de ocurrir, se presentó un informe que dice que el 1% de la población del mundo tiene la misma riqueza que el 95% de la población del mundo. Ese es el nivel de concentración y de desigualdad. Yo creo que el nombre que hay que ponerle es ese, desigualdad, aunque a algunos no les gusta porque justamente demuestra de qué estamos hablando, ¿no? No es un problema de que algunos sean ricos, yo no voy a ponerme a discutir si eso está bien, está mal. El problema es la desigualdad que produce, las necesidades que hay por un lado y el exceso de riqueza que tienen otros, ¿no? Pero doy un paso más en ese informe y el 1%, dentro de ese 1% hay 3.000 personas. El 1% de la población mundial es mucha gente, ¿eh? Son 80 millones de personas. Somos 8.000 millones de personas en este planeta. 3.000 personas, que es equivalente a un pueblito de Uruguay, concentran, para que tengan una idea, el 13% del Producto Bruto Mundial. Que no puedo decirlo porque son ceros y ceros y ceros y ceros. 3.000 personas. Son los que ahora se llaman 1000 millonarios. Yo soy de una época, era muy niño, pero recuerdo, Robert Redford creo que era el actor, sí, el robo del $1.000.000. $1 millón era increíble. Ahora es plata chica. 1000 millonarios quiere decir que tienen más de $1.000 millones. No busquen el número porque no sabes ni leerlo. Es impresionante. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, ¿para qué, no? O sea, no hay posibilidad no de gastar en una generación, en decenas de generaciones esa plata. Bueno, en esta época tenemos personajes así. Vemos todos los días a Elon Musk, ¿no? Que además no es un problema solo de poder económico. Empiezan a tener poder político, poder mediático. Acaba de aparecer, no sé si vieron, al lado de Trump, apoyándolo. O sea, es una persona que no solo influye con su dinero, influye en las democracias, en las estrategias de los países, en la conservación del planeta, en telecomunicaciones ni que hablar, es el dueño de X, ¿no? De ex Twitter, o sea, amigo de Milei. O sea, estamos hablando de algo que trasciende ampliamente el poder económico en sí. ¿Por qué traigo esto a esta conversación? Porque estamos en campaña electoral, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en una campaña electoral aparecen las promesas, también el debate sobre los problemas del país. Y se dice, bueno, hay que mejorar la educación, la salud, la vivienda, los salarios, las jubilaciones, la seguridad, las cárceles, por decir todo lo que nos está pasando ahora y estamos discutiendo. ¿Cuál es el argumento permanente? No alcanza para todo. La famosa teoría de la frazada, ¿no? Claro. Que si la estiro me quedan los pies afuera, no sé. Bueno, no alcanza la plata. Yo lo que quiero poner a discusión es ¿por qué no nos preguntamos qué pasa con la plata? Sabemos que no nos alcanza, pero no nos ponemos a preguntar qué pasa con la plata, cómo se genera, cómo se concentra, cómo puede aumentar, qué pasa con la riqueza y qué pasa con los ricos. Sabemos mucho de los pobres. Sabemos dónde viven, cómo viven, cuántos son, de qué edades, de qué sexo, qué comen y qué no. Hay estudios, encuestas, investigaciones, estadísticas. No sabemos nada de los ricos. Nunca hay estudios, datos. Este que acabo de dar yo es mundial, pero después cuesta mucho. Claro, pero porque además tienen perfil bajo. ¿Hay algún 1000 millonario en Uruguay? No.
apareció un grupo de estos que le dicen unicornio, vieron en tecnología, sí. Que ya le fue muy mal porque habían metido la pata en cosas legales, en fin. Está la frase famosa de Damiani, ¿no? Que en Uruguay no hay ricos sino riquitos, decía él. Yo creo que igual esa no es la medida, porque comparado con, es como todo, ¿no? También somos un país chico. Claro. Para mí el punto de referencia es la desigualdad. Sí. Y lo que hay que preguntarse siempre en las sociedades es qué nivel de desigualdad hay. Cuando yo digo que no sabemos nada de los ricos, es un problema, porque al no poder investigar eso, no podemos investigar dónde está la plata, que es la pregunta que nos hacemos si queremos financiar todos esos derechos, beneficios que cualquier sociedad tiene que tener. Lo primero que tenés que decir es, bueno, ¿hay o no hay plata? Y yo, con esto que acabo de decir, de la concentración de la riqueza, lo que quiero es matar esa falsa idea de que no hay plata. La humanidad, en esta parte de la historia, ha creado más riqueza que nunca en la historia. O sea, sobran recursos, sobra riqueza. No es verdad que no hay plata. El problema es que está muy mal repartida. Y el problema de por qué está mal repartida tiene que ver con un asunto que durante un tiempo el capitalismo, miren que no estoy hablando de un cambio de sistema, estoy hablando de lo que hoy se discute en el mundo a partir de sectores incluso conservadores que están preocupados por lo que está pasando. Álvaro, pero ahí no hay un tema ideológico de que, por ejemplo, si sabemos dónde tienen la guita los millonarios, ya se cae la teoría del derrame económico. Porque si sabemos que ellos no la reparten, es decir, no derrama el dinero, como dice la teoría de Adam Smith, digamos, para llegar a que los ricos le dan lo que les sobra a los pobres, que la van y la guardan en el banco, ya se cae esa teoría, digamos, claro. Como que hay una cuestión ideológica también. Pero lo hay, pero yo estoy saliendo de eso para decir, aceptemos que está el sistema capitalista, que volvamos un poquito, y acá viene la clave de lo que vos me preguntás, al origen de esta cuestión de la distribución en el capitalismo, que es la superación de la época feudal. O sea, el capitalismo vino a modernizar la sociedad. Y agregó elementos democráticos, de justicia social, se crean los sindicatos, aparecen los derechos y sobre todo aparece el Estado Estado-nación, que empieza a generar equilibrios, claro. A generar equilibrios, a dar derechos, a legislar, a crear regulaciones. Eso es lo que se rompió, JP, porque ese sistema que funcionaba dentro de los países, que sigue funcionando en parte, acaba de tener una ruptura, que es el cambio de escala del capital, que se volvió transnacional y que por lo tanto no puede ser controlado desde la lógica originaria que es el Estado-nación. ¿Por qué? Porque la base de todo lo que yo estoy diciendo es cobrar impuestos. Esa es la base del estado de bienestar. Sí. Es un acuerdo social en donde el Estado cobra impuestos a las personas y a las empresas para poder tener políticas públicas, para que exista lo que después nosotros entendemos como natural, que es que los derechos se garanticen a través de las políticas públicas. ¿Qué se rompió en ese equilibrio que había creado el propio capitalismo, que se llaman estado de bienestar, y que tienen que ver con la justicia social? La escala. Mientras que unos jugamos en la escala nacional, los otros juegan en otra cancha. Piensen como si fuera un fútbol o en un juego de caja, ¿no? Es como que estás jugando a dos niveles. Uno, nos quedamos atrapaditos en el nivel chiquito y los otros miran de arriba y van decidiendo cómo juegan. Y por eso tenemos este gigantesco nivel de concentración de riqueza, porque han logrado romper una regla, claro. Y desde esa posición pueden hacer lo que quieran, incluso hacer competir a los países para ver quién capta las inversiones de ellos. Cuando decimos inversión extranjera directa, es inversión esencialmente de empresas transnacionales. Que entonces, ¿qué hacen? Te vienen y te dicen, a ver, para venir aquí, ¿qué me vas a dar? Menos impuestos, incluso mucho menos impuestos de lo que después le cobramos a las empresas nacionales. Incluso en algunos casos no le cobramos impuestos, los exoneramos de impuestos, como pasa por ejemplo en las zonas francas. O, yo te iba a decir, las pasteras, ¿se acuerda que hubo una discusión entre si se instalaban en Argentina o acá? Porque competimos los estados para captar las inversiones extranjeras de esta gente que juegan en el otra cancha y van diciendo, a ver, ¿dónde hay costos laborales más bajos? Acá, voy para ahí. Le pasa a Estados Unidos con México. Entonces las empresas migran. Pasó originalmente con China. Entonces, ese tipo de escala nos está impidiendo lo que originalmente era el papel del Estado, que era recabar impuestos y poder después desarrollar políticas públicas.
Estos señores, al no tener ese juego, al no estar obligados a reglas, ni a estar a legislaciones, porque no las hay a nivel internacional, a poder evadir el pago de impuestos a través de los paraísos fiscales, en donde van y depositan la plata sin ninguna regulación. Miren cómo le llaman, ¿no? Paraísos fiscales. ¿Paraísos para quién? O sea, le encontraron hasta el nombre para, de alguna manera, lavar la idea y lavar plata. Entonces, con esto que estoy diciendo es que tenemos un problema en donde no es verdad que no hay plata para que el mundo sea más justo, para que muchos de esos listados de temas que yo di sean viables. Es que está funcionando de una manera la acumulación de riqueza, y repito, no estoy hablando ni siquiera en contra del mundo empresarial, no estoy planteando cambiar el sistema. Se sabe que el 99% de los empresarios del mundo son micro o medianos empresarios que están ubicados a nivel nacional en este país. Es así, son grandes generadores de empleo. Estoy hablando de un porcentaje mínimo de empresarios, son esos 3.000 millonarios que están jugando un juego que está destruyendo ya no solo la equidad, la igualdad, está destruyendo la democracia. Porque ¿cómo explicás que tiene sentido la democracia si vos terminás viendo esa enorme injusticia? Y les traigo un caso que tiene que ver con Chile. ¿Se acuerdan del estallido social? Sí. Chile no es pobre. Nosotros no vivimos en el continente más pobre del planeta, vivimos en el continente más desigual, que es una vergüenza. Porque ya ser pobre es un problema, entonces uno dice, bueno, le pasa a África, ¿no? Con pobreza uno tiene más dificultades para resolver las cosas. Pero si no somos pobres, como no es América Latina, pero somos los más desiguales, ahí hay un problema político, de orientación de las políticas públicas. Bueno, Chile es el país menos pobre de América del Sur, sin embargo el más desigual, porque hay muchísima riqueza. Lo que pasa es que está concentrada. El estallido social fue ese. Les traigo una frase que fue fabulosa. Y con eso deberíamos cerrar, Álvaro, porque nos estamos quedando sin tiempo, y cerrar con el capítulo de Chile. Porque vos estás hablando de un montón de cosas y nos va a quedar 1000 cosas por decir. Pero en esa metáfora que usaste del juego, ¿quién reparte las cartas? Si no transparentamos las reglas, termina siendo quien financia campañas políticas. La legislación sobre la transparencia de ese tipo de cosas termina siendo importante a nivel mundial y no está sucediendo. De hecho, cada vez que sucede se ponen un palo en la rueda. Hay una buena noticia, que es que aparece un impuesto para las grandes multinacionales a nivel mundial, un 15%, se está discutiendo en el mundo y es insólito, ¿no? Porque la campaña electoral nuestra está muy desconectada de estas cosas, pero el Frente Amplio acaba de proponer incorporar eso en la legislación uruguaya. Es decir, que Uruguay sea parte de esa construcción de un impuesto global que, repito, no es un problema de izquierda, ¿eh? Estamos hablando de que las principales organizaciones del mundo, entre otras las Naciones Unidas, está planteando que es necesario tener un impuesto global para evitar esta enormidad de desigualdad que se está generando en crecimiento, además. No es que estamos diciendo la estamos controlando, no, está exponencialmente disparada. Lo que pasó en Chile, Cecilia Morel era la esposa, era Sebastián Piñera, presidente, fallecido, la primera dama. Cuando se da el estallido social en Chile, que tiene que ver con esto que yo estoy diciendo, ella dijo en una conversación con una amiga, estamos absolutamente sobrepasados, es un WhatsApp que se publicó, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, eso se refería a su pueblo, ¿eh? Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen a racionar y guardar comida. Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. ¿Te dan cuenta la distancia entre una persona que representaba al gobierno y su pueblo? O sea, esto tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, porque en una campaña electoral, si no somos capaces de dar estos debates, después el estallido social a Chile le costó el 3% del PBI. Si no les importa por solidaridad, por justicia, que les importe al menos para evitar que luego el costo sea mucho más alto. Pero bueno, hay solución. Y por primera vez veo en Uruguay una discusión de ese estilo, acaba de plantearse como una opción. Lo que pasa es que como la palabra impuestos
parece que genera un rechazo, es como una mala palabra en política, ¿no? Solo que hay un problema, que es que si no vamos por ahí, va a ser muy difícil que resolvamos problemas de la gente y sobre todo consolidemos la democracia. Pero además el impuesto es parte del acuerdo social al que uno acepta cuando está en una sociedad y listo. Sí. Pero es que lo pagamos todos, ¿eh? Es como los que no lo pagan son los que tienen... A ver, Claro, los que tienen los 1.000 millones. más. exactamente. Pero como siempre, un placer. Un placer. Bueno, un gusto de esa enorme. columna que más quedamos así los cuatro como vos. con ganas Sí. de un montón de cosas. Gracias. Gracias. Compañeros y compañeras, Mirala. yo